empezamos nuestra explicación de temporizadores con el temporizador a la conexión, que es el primer temporizador básico. Comenzamos con la representación de su símbolo. Si os fijáis, es como si fuese un contactor, su designación es Ka, ya que no es un contactor principal, no es un contactor de potencia, es auxiliar. Y a su izquierda hemos representado o se representa un aspa. ¿De acuerdo? Este es un interruptor que es el que va a controlar al temporizador. Lo que pretendemos con este circuito es que al cerrar el interruptor, la lámpara no se conecte directamente, sino que emplee un cierto tiempo, se retrase su conexión. Este contacto normalmente abierto, pertenece al contactor. Primero, fijaros en la numeración. No es 3,4, es 0.7, 0.8 porque es normalmente abierto. Y prestar atención a que tiene este símbolo. Una regla mnemotécnica que nos haga recordar que esto es un contacto de un temporizador a la conexión, esto representaría o simboliza un paracaídas. Si ustedes tiráis un objeto o una persona cae con un paracaídas, la caída se ralentiza. Es como si este contacto tardara en cerrarse. A este circuito lo acompaña un diagrama de tiempo. Tenéis que acostumbraros a entender bien el significado de este diagrama, que aquí lo tenemos muy desarrollado, porque en las características que encontréis de un temporizador, lo que vais a encontrar, la ayuda que os indica cómo funciona ese temporizador que habéis comprado de la marca que corresponda, Schneider, Finder, Carlo Gavazzi, Onro, lo que sea, viene representado por sus diagramas de tiempo. En este caso, como se trata de un temporizador básico, nos encontramos con dos diagramas de tiempo. El primero representa la alimentación del contactor auxiliar. Es decir, que este elemento esté o no esté alimentado según el interruptor S esté abierto o no lo esté. Por ejemplo, durante todo este tiempo se nos indica que este interruptor permanece abierto. Por lo tanto, el contactor no está alimentado, el temporizador no está alimentado. Justo en este instante alguien acciona el interruptor y lo cierra. Se representa con esta subida de la señal. Justo en este instante alguien ha cerrado el interruptor S. Y durante todo este tiempo el interruptor S permanece cerrado. Por lo tanto, el contactor auxiliar ya está alimentado. Este escalón ha subido a un nivel alto, indica que estamos alimentando el contactor. Y este descenso nos indica que alguien ha abierto o hemos decidido abrir el interruptor y permanece ya abierto. El diagrama inferior hace referencia al contacto, a este contacto de este contactor, del temporizador. En este caso es un contacto normalmente abierto. Mientras el interruptor S permanece abierto y el temporizador no está alimentado, el contacto normalmente abierto, como es natural, permanece abierto. Este es el instante en el que se cierra el interruptor y comenzamos a alimentar el temporizador. Pero fijaros que el contacto Ka se mantiene abierto durante un tiempo que está aquí representado, se nombra como T-on. Este tiempo lo podemos regular nosotros, puede ser 3 segundos, 2 minutos, 32 horas, lo que sea. ¿De acuerdo? En todo este intervalo, como la lámpara está gobernada por este contactor, la lámpara permanecerá apagada. En este tiempo es normal que la lámpara esté apagada, pero justo aquí, en este instante, es cuando cerramos el interruptor, pero durante este tiempo la lámpara permanece apagada. Desde el instante que se cierra hasta que se enciende la lámpara ha transcurrido un determinado tiempo, que insistimos, lo podemos regular nosotros. Por lo tanto, hemos hecho un retardo a la conexión. También se conoce como retardo al trabajo.
Mientras el interruptor permanece cerrado, este contacto, una vez que se ha cerrado, sigue cerrado y consecuentemente la lámpara estará encendida. Pero en este instante, en el instante que se decida, abrimos el interruptor, cortamos la alimentación del temporizador y el contacto inmediatamente se abre, con lo cual la lámpara se apaga. Resumiendo, cerramos el interruptor. Hay un tiempo antes de que la lámpara se encienda. Hemos retrasado la conexión. Al abrir el interruptor, la lámpara se desconecta inmediatamente. Vamos ahora con un temporizador a desconexión. El símbolo ha cambiado. Ya no es un aspa, es un rectángulo, la parte izquierda, totalmente negro. Y el contacto, en este caso normalmente abierto, que controla este temporizador, como es a la desconexión, también se denomina al reposo, el dibujo del paracaídas se ha invertido. El circuito es igual, la función es la que cambia. Cuando cerremos el interruptor, inmediatamente este contacto se cerrará y la lámpara se encenderá. Al abrir el interruptor, tardará un tiempo en que este contacto se abra y la lámpara se apague. De ahí el nombre de desconexión, temporizador al reposo o a la desconexión. Veamos su representación gráfica. Una vez más, repetimos que esto se refiere a la alimentación del contacto. Si el interruptor está abierto, el contactor, el temporizador, no está alimentado. Y su contacto normalmente abierto, lo hemos dicho bien, sigue abierto, con lo cual la lámpara está apagada. Justo en este instante cerramos el interruptor e inmediatamente activamos el temporizador. ¿Qué es lo que ocurre con su contacto normalmente abierto? Que se cierra instantáneamente. La lámpara se enciende, es decir, el encendido de la lámpara es instantáneo con el cierre del interruptor. Mantenemos el interruptor cerrado el tiempo que creamos oportuno y en este instante lo abrimos. ¿Qué ocurre? El temporizador deja de estar alimentado, pero el contacto permanece cerrado durante este tiempo, denominado T-off o tiempo de reposo. Al igual que antes, ese tiempo lo podemos regular nosotros a nuestro interés. Y pasado ese tiempo, el contacto se abre y la lámpara se apaga. Entonces, desde el instante que hemos abierto el interruptor, aquí, hasta el instante que la lámpara se apaga, existe un retraso. La lámpara está un tiempo más después de haber abierto el interruptor encendida. Vamos con el tercer temporizador. Conexión, desconexión. Aquí tenemos el circuito. Entonces, fijaros que aparecen ambas simbologías, la aspa y el rectángulo negro. Y el paracaídas y el paracaídas inverso. ¿En qué consiste nuestro circuito? Cuando nosotros cerremos el interruptor S, tardará un tiempo antes de que el contacto Ka del temporizador, normalmente abierto, cierre y la lámpara se conecte. Mientras mantengamos cerrado el interruptor y haya transcurrido el tiempo prefijado, con el contacto cerrado la lámpara permanecerá encendida. Cuando abramos el interruptor, tardará un tiempo que siempre normalmente es el mismo que ha tardado en conectarse, en desconectarse. La gráfica, si la comparáis con las dos anteriores, es una mezcla de ambas. Mientras el interruptor S permanece abierto, el temporizador no está trabajando y el contacto normalmente abierto pues continuará abierto. En este instante cerramos S, pero ha de transcurrir el tiempo T-on o tiempo de excitación antes de que el contacto se cierre. Mientras mantengamos, una vez haya transcurrido ese tiempo, mientras mantengamos cerrado el interruptor, el temporizador sigue alimentado y el contacto sigue cerrado y la lámpara permanecerá encendida. En este instante abrimos S y cuando haya transcurrido el tiempo T-off, recordar que ambos tiempos son iguales, la lámpara se apagará. Hemos realizado una temporización a la conexión y a la desconexión. Solo en temporizadores muy elaborados, de muy alta gama, podemos conseguir que los tiempos sean diferentes.
Vamos con el último temporizador, el temporizador cíclico o el intermitente, que es como más fácil se entiende su funcionamiento. Empezamos con la representación, ¿veis? Ahora no tenemos ni una aspa ni un rectángulo negro, tenemos un pulso. No representamos nada especial en el contacto y el funcionamiento es muy simple. Mientras el interruptor S permanezca abierto, el temporizador no trabaja y este contacto estará abierto. Todo este tiempo está representado aquí. La lámpara estará apagada. En el instante que cerremos el interruptor S, justo en ese instante, el contacto normalmente abierto del temporizador se va a cerrar y la lámpara se va a encender. Estará encendida el tiempo que hayamos prefijado, que lo nombramos T-on. Automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, porque durante todo este tiempo el interruptor va a permanecer cerrado, el contacto se va a abrir. Está aquí representado y permanecerá abierto el tiempo T-off, que os recordamos que es el mismo que el de T-on. Durante todo ese tiempo la lámpara estará apagada. Automáticamente el contacto se vuelve a cerrar y la lámpara se vuelve a encender. Se vuelve a apagar, se vuelve a encender, se vuelve a apagar y así sucesivamente. En el instante que abramos el interruptor S, abrimos el interruptor, el contacto entrará en reposo y se abrirá inmediatamente. En el caso de que hubiésemos abierto justo en el instante que el contacto está cerrado, se abrirá y la lámpara se apagará sin que haya transcurrido el tiempo prefijado. Si hubiésemos abierto en el instante en el que el contacto del temporizador está abierto, permanece ya abierto.